Hola, mi nombre es Henry Constantín Ferreiro, soy periodista, director del medio independiente La Hora de Cuba y representante de la Sociedad Interamericana de Prensa, en esta isla. Desde Camagüey, Cuba, les estoy hablando. El decreto ley 35, el tema de este evento, es definitivamente la mayor amenaza jurídica, legal, que el régimen ha generado en el 2021 contra todo lo que le molesta, para controlar telecomunicaciones. Es una amenaza sobre todo porque el inciso A del artículo 3 de la primera página de todo este documento y de sus demás decretos y anexos, ese inciso del artículo 3 dice claramente que está hecho para coadyuvar a la defensa de la revolución, o sea, a través del control de las telecomunicaciones, a la defensa de lo que ellos le llaman la revolución, o sea, de ellos, del régimen, del grupo que está en el poder. Y porque además en el anexo 2 que acompaña a este decreto y a todos sus colaterales, el anexo 2 es el primer documento en Cuba que define con bastante minuciosidad un grupo de, digamos, actividades normales en las redes sociales, como por ejemplo la crítica o la convocatoria o el análisis o la exposición de hechos comunes, y esos hechos todos pueden ser incluidos en el poco definido, las pocas definidas categorías de ese anexo 2, que tipifica como amenazas de ciberseguridad de carácter alto o muy alto en su gravedad, a esto mismo, a convocar, por ejemplo, a una manifestación a la que ellos le llaman desórdenes públicos, convocar a campañas en las redes, difundir información crítica con el Estado puede caer en esa categoría, con el gobierno, con el régimen, con un funcionario de cualquier nivel, realizar campañas, publicar simples fotos de hospitales con problemas o de colas, también cabe perfectamente en las categorías de amenazas con alto o muy alto riesgo de gravedad a la ciberseguridad de ellos. Porque además toda esta documentación, como otras leyes anteriores, siempre dejan en el limbo o siempre dejan en manos del régimen la capacidad de decidir qué consideran una amenaza, qué consideran un ataque a una persona. O sea, ellos son los que deciden y sabemos por la práctica que siempre usan este tipo de legislación, estas categorías, siempre identifican como amenazados, como dañados a sus instituciones y sus defensores, nunca a la gente común, a las que están fuera del poder. Esas personas no tienen posibilidades de usar, digamos, las defensas que dan estas leyes, tanto la actual como el 370, y por lo tanto, pues es una amenaza extrema. Por otro lado, creo que la principal afectación al trabajo del periodismo, de la sociedad civil en general, activistas de derechos humanos, opositores políticos y demás, la principal amenaza radica en que quizás cueste más trabajo encontrar grandes multitudes digitales que nos acompañen en nuestras luchas, que sigan nuestros medios, que compartan nuestras informaciones y noticias. Si bien nosotros estamos de cierta manera algo blindados, al menos contra el miedo, a decir lo que pensamos, a publicar lo que descubrimos, sí hay una gran parte de la ciudadanía cubana que ha adquirido progresivamente el valor de compartir, de comentar en público, de divulgar ideas propias, de mostrar fotos de situaciones personales que son de interés social, que son problemas para el régimen, y probablemente en esta gran masa social se genere mucho más miedo, se genere más temor a ser sancionado. También cabe esperar que haya, como ha habido con el decreto 370, como quizás lo hubo de cierta manera con el 349, que haya, digamos, castigos ejemplarizantes sobre uno, dos activistas o algún periodista sean, castigados aprovechando la cobertura que da este grupo de decretos. Y hay que recordar de paso que el Código Penal cubano actual está en proceso de revisión o de cambio por el gobierno.
es muy probable que el nuevo Código Penal recoja entonces delitos, castigos específicos ya con años de prisión o multas para las amenazas de ciberseguridad que están descritas en esta documentación que se ha publicado en estas semanas. Por otro lado, creo que el objetivo del régimen es sobre todo eso. En primer lugar, tratar de controlar la gran ola de libertad que en las redes sociales están manifestando los cubanos, sobre todo los cubanos dentro de la isla, lo cual era hace 3 años era imposible de ver. Ellos están tratando de controlar esa ola y de paso también de tener en las manos más herramientas para atacar a la sociedad civil independiente, al periodismo, al activismo que se realizan dentro de Cuba. Y también siempre, pues, ver si controlan esa ola externa de los cubanos emigrados que cada vez son, digamos, más, sobre todo después del 11 de julio, están cada vez más involucrados en lo que pasa en Cuba y están deseosos y lo expresan, de cambios, critican y divulgan a través de memes, de fotos, de videos, de denuncias, lo que pasa dentro de la isla. Yo estoy, como acabo de decir, estoy convencido que aunque quizás la mayor parte de esta documentación fue elaborada, de este decreto ley 35 y todos sus anexos fue elaborado y pensado antes del 11 de julio, creo que el 11 de julio aceleró su salida y además estoy convencido de que hay, al menos en el anexo 2, en que describen cuáles son las amenazas que consideran ellos a la ciberseguridad del país y mencionan directamente la incitación, la convocatoria a protestas, así como otros hechos que están más relacionados con la libertad de expresión que con peligros reales de la Internet. Creo que sí, que estos hechos fueron incluidos allí pensando en el 11 de julio y en evitar otro 11 de julio. Eso es todo, una parte de al menos lo esencial de lo que quería comunicarles. Les agradezco muchísimo a los organizadores del evento que me hayan invitado y bueno, esperemos que el decreto de ley 35 sea otro más que la sociedad civil cubana, que los cubanos logremos derrotar, enterrar.